Creo que tengo a Estela Maris, que es una veterana de Malvinas. Vamos a ver si la tengo conectada. Con ustedes, amigos, Estela. Estela es, se puede decir veterana de Malvinas, ¿verdad, Por Estela? supuesto, por Que- supuesto. bueno, yo justamente hablé un poquito de eso antes de que comience el stream, que era lo que ustedes toda su vida dijeron, que ustedes, como participaron del conflicto bélico, vivíamos en una sociedad muy machista, no se las reconocía como veteranas, pero cumplían una de las funciones más humanitarias del mundo, que es justamente estar en un hospital de campaña. Así es. Y lo vuelvo a repetir, somos veteranas de guerra de Malvinas porque hemos participado de alguna manera de un conflicto bélico. Eso, ser veterana significa eso. Significa también el desarraigo familiar, ¿no? Estar lejos de tu familia y haber participado de un conflicto bélico. Eso significa ser veterana. Y nosotras, como enfermeras profesionales, en ese momento estábamos atendiendo y conteniendo a los heridos que llegaban de las islas. Así que también estábamos cumpliendo dentro del conflicto bélico una función y fue esa. Ahora, bueno, justo te iba a pedir que les expliques, hay como 4.000 y pico de chicos de personas, no sé, hay de todo me parece en el stream, que cuentes cuál es la función, pero bueno, creo que resumió bastante bien. Estela era enfermera de campaña. Vi una foto tuya entre las cosas que me pasaron, medio que te estuve estudiando, y me mandaron una foto de dónde estaba el hospital de campaña que tenían ustedes en Comodoro Rivadavia, ¿era? Así es. Bueno, les cuento un poquito cómo comenzó esto. Nosotras somos 14 enfermeras profesionales que en el año 1980 ingresó a la Fuerza Aérea. Fuerza Aérea convocó a profesionales, enfermeras profesionales, y fueron las primeras enfermeras que incorporó las Fuerzas Armadas, las primeras mujeres. Tal es así que en esa primera promoción fueron todas enfermeras, 21 enfermeras, y luego en la segunda y tercera promoción se incorporaron otras disciplinas, digamos, como radaristas, comunicaciones, policía aeronáutica, y todas egresamos con grado militar. O sea, éramos enfermeras profesionales que egresamos después de 4 meses de instrucción militar, egresamos con el grado de cabo principal en comisión. Y allí se dividieron, o sea, la tercera promoción se dividió, tanto como la segunda y la primera, en 2 hospitales, el Hospital Aeronáutico Central acá en Pompeya, en Buenos Aires, y el Hospital Aeronáutico de Córdoba en la provincia de Córdoba. A mí me tocó el Hospital Aeronáutico Central en Pompeya, soy oriunda de Villa María, provincia de Córdoba, así que grande Córdoba, pero sí, hay varias cordobesas también veteranas de guerra, compañeras mías, pero bueno, estaba en ese hospital y bueno, en el año 81 trabajaba en terapia intensiva y en el año 1982, como todos sabemos, ocurrió esta trágica historia para nuestro país que fue durante años olvidada y fue la participación de nosotras, porque como éramos enfermeras militares, fuimos ordenadas a ir destino a las Islas Malvinas, junto a un hospital reubicable, que es ese hospital que me dijiste que viste en alguna Sí. imagen, es un hospital que había comprado Fuerza Aérea se lo había comprado a Estados Unidos y ese hospital, usado por supuesto, ese hospital se utilizó en la guerra de Vietnam, así que tiene unos cuantos años. Ese hospital también participó en varias comisiones, estuvo en Haití, estuvo en Kosovo, estuvo en Chipre y siempre es de alta complejidad y por supuesto de esa manera se puede utilizar en estas situaciones de catástrofe y en Estela, estas te hago situaciones. una Sí, pregunta. Cuando vos hablas del hospital porque en la cabeza de todos queremos imaginarnos cómo es, estamos hablando de un container, estamos hablando de algo que se monta, algo que se ensambla, se desensambla, que tiene quirófano. así es. Mira, son 11 módulos y cada módulo tiene un pedacito de un hospital. Esos módulos se arman como si fueran una caja de zapatos, pero Ajá. viste, las paredes se van armando y quedan como un vagón. Ese se une al otro a través de fuelles, como si fuera un vagón de un Como un tren. tren, claro. Como un tren. Bueno, ese hospital tiene cocina, comedor, sala de internación, terapia,
quirófano, sala de esterilización. Es completísimo, muy completo. Inclusive en la actualidad está cumpliendo funciones primero por la pandemia y se instaló al lado del Hospital Aeronáutico Central. Ahora, pasado un poco la pandemia, está la vacunación, así que ahora está cumpliendo funciones como lugar de vacunación. Desde el año Pero 69 que está funcionando, digamos. O sea, es una locura. claro. Entonces, ese hospital se trasladó en camiones, se traslada también en los Hércules, por supuesto, seguramente los deben conocer, Hércules Sí. C-130, que es un avión de transporte de carga. Y bueno, en ese momento nosotras íbamos destino 5 mujeres, las 5 primeras mujeres que aparecen en una imagen por ahí, son las primeras mujeres enfermeras que participan de este conflicto. Cuando salimos rumbo a las islas, hacemos escala en Comodoro Rivadavia y hubo una contraorden que se decidió que ese hospital que venía por tierra, ese hospital quedaba en Comodoro Rivadavia por su peso. ¿Por qué? Porque en las Islas Malvinas el suelo, según la orden de arriba, era un suelo que no iba a poder soportar semejante mole. ¿Por qué? Porque ese hospital tiene que instalarse sobre un lugar Plano. liso, porque tiene como unos pitones, ¿no? Como unas patas, digamos. Entonces tiene que estar totalmente liso. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Se instaló en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Y allí, al instalarse, comenzó la tarea de preparar material para enviar a las islas antes que llegaran los ingleses. Y bueno, después, el 1 de mayo, cuando comienzan los ataques, empezamos a trabajar y a recibir como enfermeras realmente, a recibir y atender a los heridos que llegaban de la guerra. Estela, vos me dijiste eran 12 o 14 solamente en ese hospital. Solamente en ese hospital. Se hicieron en dos grupos, ¿no? Se hizo recambio. Pensaban que la guerra iba a durar años o meses. Fue una guerra muy cruenta, pero duró poco Muy tiempo, por corta también. suerte, ¿no? Por suerte, porque fue muy cruenta, pese a su corto tiempo, lo cruento de la situación y sobre todo de la situación real que estaban, porque esta fue una decisión tomada por un señor que en algún momento pensó que se quería eternizar en el poder, un señor que salió al balcón. Recuerden que en 1982 estábamos en un gobierno de facto, no existía la democracia en ese momento, así que por eso yo les recalco bien que fue una orden. Al señor ese se le ocurrió decir: si quieren venir, que vengan, que le Le vamos a presentaremos a presentar batalla. batalla, ¿sí? Sí, sí, La sí. batalla no la presentó, por supuesto que él no se iba a No. molestar, ¿sí? Y lo que hizo fue a estos soldados, apenas de 18, 19 años, fueron a un lugar totalmente desconocido para ellos. Jóvenes del norte que no tenían idea de cómo manejar un arma. Eran muy pocos meses de preparación y las armas tampoco estaban, o sea, piensen, le presentó batalla a una potencia y nosotros en ese momento Argentina carecía hasta de armamentos, carecía de preparación, carecían de vestimenta, porque no tenían tampoco los No, elementos no. ni la vestimenta necesaria. Y hay que tener en cuenta, esto que vos decís no es un factor mínimo. Estamos hablando de chicos que estaban acostumbrados a 38, 40 grados de temperatura a 10 grados bajo cero en un territorio que no solo no conoces, sino que nunca te entrenaron y que no los entrenaban más de 10 días. Les enseñaban a disparar y dos cosas más y los mandaban al frente. Mira, lo que sé que nosotros lo vivimos también en esa instrucción militar, se los prepara para que reciban órdenes, ¿no? Se los prepara para salto rana, cuerpo a tierra, carrera a mar. Esa es la instrucción militar. Pero yo creo que no estaban preparados y creo que ningún ser humano No, está preparado. ¿Vos estás preparado para ir a la guerra? no, ni de casualidad. Ni de casualidad. ¿Por qué? Porque uno realmente no se prepara para la guerra, se prepara para vivir, ¿no? Se prepara para disfrutar de la libertad, para estar bien, para vivir en paz, para vivir en paz. No, y nadie te prepara para algo, porque la guerra es lo que yo dije
cuando recién comencé la transmisión, vos estás yendo a convertirte en lo que en una sociedad normal es un criminal, que es un asesino, porque vos estás matando a otra persona, con la diferencia de que acá es legal. O sea, está permitido matar a otro ser humano, pero la secuela que te deja, no solo matar a alguien, sino ver morir a tus compañeros, yo creo que no hay ningún ser humano que esté preparado para eso. Porque psicológicamente tenés que entrenar matando gente, entonces, para decir, me acostumbro a esto. Ellos estaban mejor preparados. Yo creo que incluso, bueno, muchos de los soldados ingleses era su primer conflicto bélico, pero tenían años de instrucción. Los nuestros no eran de carrera, no eran oficiales, no eran militares con preparación de todo tipo, ni física, ni armamentística, ni hablar del equipamiento que andábamos prácticamente. Hay algo muy emblemático, y esto yo no sé, acá quizás vos lo podés decir. Viste que está el mito de las topper en Malvinas, de que había chicos que no tenían ni borseos. ¿Eso vos lo viste? Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotras en ese hospital donde estábamos, creo que cumplimos la función de enfermería, como vos decís, es una vocación de servicio, un servicio a la humanidad. Y al recibir a los soldados heridos en combate que llegaban de ese infierno, sí, vos le veías la mirada y decías, no era necesario que te contasen, no era necesario que dijeran algo. Vos te dabas cuenta de dónde llegaban, te dabas cuenta de lo que estaban pasando. Pero yo creo que ellos, rescato, ¿no? Rescato de ellos la valentía, porque siempre en ese momento cuando nos vieron a nosotras y verlos así, en ese estado, ¿no? Porque como bien decís, no sé si la ropa no era la necesaria, no era la adecuada. Tenían los pies de trinchera, que es producto justamente de la humedad, del frío. Estaban en una trinchera y sin embargo, pese a su dolor, pese a su angustia, ellos querían ver a su mamá. Por eso nos llamaban a nosotras, y al vernos a nosotras, porque seguro no se iban a animar a decirles a los superiores, a los militares, quiero ver a mi mamá o mandarle un mensaje a mi mamá que estoy bien. Viste que cuando vos estás pasando por una situación difícil, te acordás de tu vieja siempre, ¿no? Totalmente. Siempre uno pide Y por la madre cuando... Y en claro, todas las películas viste que se recrea que en el momento de que un soldado está por morir, quiero ir con mi mamá. Es lo que es un diálogo muy recurrente hasta totalmente. en las películas. Y la verdad que eso, al vernos a nosotras, nos pedían eso, por favor, decirle a mi mamá que estoy bien, que se quede tranquila, llevarle tranquilidad a la madre, pese a su dolor y su angustia, ¿no? Y otra de las cosas que rescato es esa necesidad ese sentimiento de hermandad que se produce, ¿no? Se produce cuando también estás pasando por situaciones difíciles y estás al lado de tus compañeros. Ellos querían curarse rápido para volver a la trinchera. O sea, pensá que ese sentimiento lo he vivido también cuando a mí me dieron esos días de licencia y se produce el recambio de enfermeras. Y yo también escribí en mi anotador de guerra, escribí eso, que tenía ganas de ver a mi mamá, pero que al mismo tiempo ese sentimiento, viste, de ambivalente, al mismo tiempo que no quería irme, no quería dejar solas a mis compañeras, porque sentís que capaz que no las vas a ver más. Y bueno, es una sensación muy rara que te da, y también esa sensación de impotencia, ¿no? De no poder, querés atenderlos a todos, llegaban en cantidad, no había horarios para llegar, generalmente de madrugada, prácticamente no descansábamos. Ese sentimiento también de querer estar con todos. Fíjate vos lo que es la guerra, ¿no? Al final decís, ¿esto es la guerra? Sentís que en ese momento, digo, a 40 años, porque han pasado 40 años, y se han olvidado de contar un montón de historias. Se ha perdido la memoria en nuestro país, se ha perdido todo ese pedacito de la historia que es nuestra, y que con todos los errores y con todas las angustias y todo el dolor, hay que contarla, porque hay que contar la verdad. Hay que ir y contar la verdad. De esa manera uno se sana, de esa manera uno puede decir, bueno, hemos mostrado al país que hay muchas historias para contar, que se cuente todo, que se cuente que llegaban desnutridos, que se cuente también que no estaban preparados, que llegaban
pidiendo por su mamá. ¿Por qué? Porque eran jóvenes, porque todos pasamos una situación de angustia y todos pensamos en nuestros viejos, en nuestra familia. Estaban lejos. Todo eso es la guerra. Todo eso significa destrucción, todo eso significa dolor, significa ausencia. ¿Cuántas familias se han quedado con una silla vacía? Eso es la guerra. Eso es lo que significa, lo que hace un poder, un señor con poder, una persona, un ser humano con poder, que se olvida que se pierden seres humanos y que eso no se recupera más, no se recupera ni eso ni muchas cosas, ¿no? Porque perdés muchos años de tu vida. ¿Por qué decís perdés muchos años de tu vida? Porque es muy difícil recuperarse. No es fácil recuperarse. A nosotras, las 14, te estoy hablando de nosotras como enfermeras, hemos perdido muchos años, ¿sabes por qué? Porque se nos han ocultado. No han dado visibilidad a la labor de la mujer. Igual también, Entonces, Estela, decime si me equivoco, pero también ustedes tenían que ser calladas porque ustedes veían la realidad que ellos quisieron esconder cuando volvían los pibes de allá. Yo digo pibes, si alguien se siente ofendido les pido disculpas, a veces me sale, pero porque yo hoy a un chico de 18 lo veo como un pibe. Entonces no deja de ser un héroe, que queda claro lo que estoy diciendo, pero ustedes veían cómo llegaban, veían cómo estaban vestidos y escuchaban los relatos quizás y veían en las condiciones que venían, y si se sabía la verdad en Argentina de todo lo que ellos estaban tapando, de cómo los mandaban, yo creo que hubiera sido muchísimo peor. A la gente se la engañó diciéndole que estábamos ganando una guerra que no estábamos ganando, y aparte de todo eso, se les podía llegar a armar una especie de madres de Plaza de Mayo, de combatientes, porque imagínate, tu hijo está en una guerra y encima te enteras de que no le dan de comer, de que lo torturan porque los torturaban, de que pasa frío, de que es terrible. Ustedes tenían que ser calladas porque si ustedes hablaban o ustedes contaban sus historias como las pueden contar hoy, el relato de ellos caía mucho más rápido. yo creo que sí, que un poco fue invisibilizar la labor de la mujer, porque recordá que es un ámbito totalmente machista y nosotras veníamos de un ámbito militar, además un gobierno de facto. Yo creo que la mujer ahí no tenía lugar. La mujer era la mujer objeto, la mujer cosa, y se había naturalizado El eso, porque accesorio de... nosotras El accesorio de... el accesorio de. Y en muchos años, han pasado muchos años, y en ese momento nosotras, todo lo que vivimos y esa orden que se nos dio de callar, como así también se hicieron con los soldados que llegaban. Muchos soldados fueron escondidos, silenciados, y a nosotras también se nos silenció. Y ese silencio se te mete tan adentro, es como que se te hace carne, ¿no? Y de a poco, porque el otro día me preguntaban, ¿por qué pasaron tantos años y no hablaste? Es que justamente es tan doloroso esto, es una herida que no va a cerrar, es doloroso sentir, y te digo que cada vez que pasan, a medida que pasan los años, es peor este dolor, te indigna. A veces te indigna, pues es cómo pudo haber pasado esto, cómo se permitió que estos jóvenes así fueran a una guerra. ¿Cómo permitimos eso y cómo se le permitió esto? Era el servicio militar obligatorio, obviamente. Pero gracias a esto, digo yo, después vino la democracia, ¿no? Y en ese momento dijimos, bueno, no se puede hablar, cada una se encerró en sí misma, todas hicimos lo mismo, nos encerramos. Yo me fui, pedí la baja, me fui de la fuerza, seguí trabajando como enfermera, me casé, tengo hijos, tengo un varón y una mujer, profesionales ambos, y uno creo que puede cargar esa mochila, pero siente la necesidad, ¿no? De seguir, de apostar a la vida, ¿no? Y poder en algún momento llegar a contar. Y yo creo que esto se impulsó por una compañera que levantó esta bandera por la visibilidad de la mujer. ¿Por qué se nos ocultaba? ¿Por qué los señores que estaban con nosotros, médicos, odontólogos, anestesistas, por qué a ellos se los reconocían
ellos eran los que habían estado en la guerra, ellos eran los héroes y nosotras no. ¿Por qué a nosotras no se nos reconocía la labor? ¿Por qué la enfermería tan desvalorizada? La enfermera argentina estuvo en una guerra. Y salvó vidas. Entonces, Y salvó vidas. entonces pensamos, esto no puede seguir así, levantamos la voz. Y creo que de a poco la sociedad está conociendo esta historia, este pedacito de la historia que prácticamente se olvidó, ¿no? Y eso nos pone bien, la verdad que escuchar a la gente que nos dice gracias por cuidar a nuestros hijos, eso nos llena de orgullo, como siempre estuvimos orgullosas de haber estado atendiendo, no matando. Estuvimos Exactamente. combatiendo las heridas del cuerpo, ¿no? Y estuvimos escuchándolos, porque las heridas esas que te quedan grabadas, esas heridas que están en la mente y que son tan dolorosas y que a muchos les cuesta hablar, no solamente a nosotras, a los soldados también. Hoy hay muchos de los soldados que no han recibido contención, por eso tantos suicidios, por eso muchos que no pueden hablar y que viven prácticamente en la indigencia. Y eso es muy triste, que Argentina todavía no pueda sacar todo esto y aclarar toda esta historia y decir, Hay, bueno, sí, hay mucha gente que te está agradeciendo acá en el chat, que te dicen hermoso stream, gracias Momo y Estela, gracias Estela, la queremos señora. Nada, es muy emocionante. No me quiero, no me quiero olvidar de una pregunta que le quiero hacer, Estela. Cuando vos hablás de nos callaron tanto tiempo, cuando llegó el momento de silenciarlas, ¿fue una amenaza de un oficial? ¿Fue una amenaza legal? ¿Cómo se personificó ese silencio, esa cinta en la boca? mira, cuando nosotras estábamos allá en Comodoro, las 5 primeras mujeres vestidas de verde, por supuesto, en ese momento llegaba la prensa de todo el mundo, los corresponsales de guerra, porque estábamos en una guerra, aunque el resto de la Argentina para arriba no lo haya comprendido y no haya tomado conciencia, estábamos en una guerra. Hasta se amenazaban ataques al continente, pero, viste, estaba dividida en dos la Argentina Sí. desde una parte de Argentina, Comodoro para abajo, estaba en guerra. Había oscurecimientos, todo lo que uno ve ahora en la televisión, en colores, lo ve y lo vive en vivo y en directo prácticamente la guerra que está pasando. Y muchas de las guerras, no solamente esta, pero esta tan cruenta la estamos viviendo. Y en ese momento nosotras caminábamos esperando a los ingleses, por supuesto. Estábamos lejos del pueblo, pero podíamos ir a la ciudad en un camioncito, nos llevaban a la ciudad, íbamos a la iglesia, viste, a rogar, viste, que esto terminara. Teníamos como un rato libre para ir antes que llegaran los ingleses, porque nosotras estábamos desde los inicios. Los corresponsales de guerra les llamaba la atención. Eran 5 mujeres nada más, no había otras. Éramos 5 vestidas de verde. Y entonces nos empezaron a sacar fotos, nos preguntaban de quiénes éramos y la verdad la primera orden que bajó así en nuestras cabezas fue, ustedes no pueden hablar, ustedes no pueden contar esto que está pasando. No hablen, de esto no se habla. Y eso fue lo que pasó. Y solo un periodista en ese momento entró al hospital y nos hizo una nota periodística que fue, ¿tenés novio, no tenés novio, te querés casar, etcétera, etcétera? Eso era la mujer, objeto, cosa, nada. No éramos enfermeras profesionales, parece que en ese momento no se dieron cuenta que éramos profesionales. Y después, al terminar la guerra, nosotras continuamos con el desarmado del hospital, seguimos haciendo evacuaciones aéreas, buscando soldados, los llevábamos a las diferentes bases, muy desnutridos, pedían comida, allí pedían comida, nosotras íbamos en aviones de madrugada a buscarlos como si fueran algo secreto, algo que no tenía que contarse, como si fuéramos a buscar presidiarios, una cosa así, viste que, bueno, No, terrible. yo volví al hospital a trabajar. Cada una de mis compañeras empezó a trabajar en el hospital, cada una a su servicio, y nadie hablaba. Momo, nadie hablaba.
era mala palabra, no se hablaba de la guerra. Bajamos la cabeza y la derrota que sufrieron ellos, porque para ellos les dolió esta derrota. ¿Por qué? Porque perdían poder. Entonces no les interesó si los soldados venían como venían. No les interesó para nada, lo único que les interesaba era que ellos se tenían que ir, ¿me entendés? Entonces, de esto no se habla. Y eso se instaló, y entre mis compañeras no hablábamos. No tocábamos el tema, no, como si no hubiera pasado nada, como si hubiéramos venido, no sé, de una licencia. Y así fue con los soldados también. Fueron como, viste, a escondidas, desapercibidos, que no Sí, se enteren, yo, que no se note que perdieron tantos kilos. Yo tuve la suerte de ir a varias reuniones del CECIM, que es un centro de excombatientes de La Plata, y en una de las reuniones se tocó el tema de cómo los devolvieron a su ciudad o a sus lugares. Los Sí. tenían tapados en camiones. Antes de llegar a su casa los tuvieron una semana más o menos. Dice que perdían noción del tiempo. Los apretaban, entre comillas, ¿no? Los tuvieron bajo amenaza y los instruyeron para que no hablaran absolutamente de nada de lo que habían vivido en Malvinas ni con su familia, y que se les decía que si decían algo se les tenía que decir que ellos habían estado muy bien y que bueno, que perdieron con una potencia mundial y nada más. Eso era lo máximo. Entonces, como decís vos, a veces el miedo con el que ellos hablaban era un miedo que vos decís, esto pasó esto que yo te cuento, creo que fue en el 2012, hace 10 años atrás, y recién ahora podían hablar porque tenían hasta el miedo de que siempre los vengan a buscar o que siempre alguien tome una represalia con respecto a ello. Después también está la teoría del derrotado que crearon también estos son los que perdieron la guerra, como si hubieran... También sufrieron eso, ¿te das cuenta? O sea, También sufrieron eso. Es como si nos hubieran clavado en nosotras y en ellos la derrota. O sea, la culpa parece que había sido nuestra, ¿no? De la derrota. Pero la realidad es que ellos no toleran la derrota, no toleran la derrota. Y esta derrota de ahora, la segunda que nosotras, cuando fuimos a reclamar, ¿por qué? Porque vos me dijiste hace un rato veterana. Sí, somos veteranas, ¿sabes qué? Tuvimos que hacerle juicio al Estado para que reconozcan nuestra labor como enfermeras. Y lo ganamos, por supuesto, porque la justicia entendió que toda esta documentación, que es estas fotografías, estas cartas, estos diarios que teníamos guardados, era real. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer, llama y me llama.